Buenos días, compañeros. Sean bienvenidos nuevamente a su clase de cálculo integral. Esta vez nuevamente virtual. Nos han dado fechas precisamente en modo virtual. Bueno, compañeros, ¿me escuchan ahí? ¿Sí me están escuchando? Buenos días, profe. Sí, señor. Vale, muchas gracias, Luisa. ¿Ven la pantalla? ¿Ya están viendo mi pantalla? Di Sí, compartir profe. pantalla. Y profe, Listo, Aquí sí, vemos. gracias. profe. Vale, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, de estas diapositivas fueron las que empezamos ya en la clase del miércoles, ¿listo? Que hablamos un poco acerca de la integral definida y a la final llegamos a que la integral definida viene siendo el límite de la norma de las particiones cuando tiende a cero de una suma bastante especial, que esa suma es la que conocemos como la suma de Riemann, ¿verdad? Que la estuvimos estudiando en clases anteriores. Entonces, si tomamos el límite de esta suma, obtenemos lo que se denomina una integral definida, ¿de acuerdo? Bueno, esto aquí hablábamos que la integral en general calculaba el área bajo la curva, no, pues se dice bajo la curva, pero pues aquí digamos que está por encima de la curva, por decirlo de alguna manera, pero lo que está calculando es el área total de esto, ¿no? Esta área menos esta área más esta área. Recuerden que las áreas que están por debajo del eje X las consideramos con signo negativo. Vimos dos propiedades importantes, una que es que la integral del de a hasta a de la función va a cero. ¿Por qué? Porque recuerden que si los límites de la integral son iguales, significa que no hay área. Entonces, el hecho de que no haya área, pues no se puede calcular ninguna área, ¿no? Esto es una línea realmente, entonces no habría área para calcular y por eso nos da cero. Y otra propiedad muy importante, que si el límite, puedo cambiar los límites de la integral, ¿cierto? Puedo cambiar de A a B, lo puedo cambiar de B a simplemente anteponiendo un signo negativo, ¿listo? Siempre y cuando A sea mayor a B, ¿listo? Aquí vemos unos ejemplos de eso. Esto lo estoy contando así someramente porque fue lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Estoy haciendo una especie de resumen. No todas las funciones son integrables. Vimos que hay unas funciones, por ejemplo, esta función que es a trozos, no es integrable en el intervalo menos 2 a 2, porque por este lado, si vamos a calcular el área aquí en esta parte, nos damos cuenta que esto va hacia el infinito, ¿cierto? Entonces, ir hacia el infinito significa que esto va a tener un área enorme, imposible de calcular. Entonces, no todas las funciones son integrales. ¿Cuáles son integrales? Las polinomiales, las de seno y coseno y las funciones racionales, con tal que en el intervalo no contenga puntos en donde el denominador sea cero. Lo vimos en la clase pasada, les puse un ejemplo de la función f de x igual a 1 sobre x más 1, creo que fue la que puse, y vimos que para x igual a menos 1, pues la función tiene una asíntota ahí, quiere decir que en ese punto específico no se puede calcular o no existe la integral, porque el área ahí sucede lo que sucede con esta, ¿no? Se va hacia el infinito. Vimos ejemplo, vimos este ejemplo de calcular el área de la función x más 3 en el intervalo menos 2 a 3, ¿cierto? Entonces aquí lo que se hace es calcular el delta de x, luego el punto de muestra, ¿cierto? Recuerden que para este ejercicio consideramos la partición con subintervalos de igual longitud. Por eso el delta de x es 5 sobre n para todos, ¿de acuerdo? Calculamos el x sub i, evaluamos la función en x sub i, la función evaluada en x sub i por delta de x, ¿cierto? Aplicamos las propiedades de las sumas, usamos la suma especial, que esta era la suma que llamamos la suma de Gauss. Lo utilizamos, hicimos las respectivas cuentas, el álgebra correspondiente y llegamos a la conclusión que eso nos daba 35 medios, luego de tomar el límite, ¿de acuerdo? Aquí algo que se me pasó de pronto explicarles el miércoles. Dicen que como la norma de P es una partición regular, entonces cuando la norma de P tiende a cero es equivalente a decir que es como si n tiende a infinito. ¿Listo? La norma de P, si la norma de P tiende a cero, es equivalente a tener que n tiende a infinito. Entonces, simplemente aquí el límite lo tomamos es cuando n tiende a infinito y finalmente llegamos a que eso era 35 medios.
Una gráfica de la figura la tenemos aquí. Está la función x más 3, ¿cierto? El área da 35 medios. Les demostré el miércoles que si esto es un trapecio, ¿cierto? Esto tiene forma de trapecio y calculamos el área del trapecio por medio de un medio de la base menor más la base mayor por la altura, y pues eso da también exactamente 35 medios. Hasta aquí fue el resumen de la clase pasada. ¿Listo? Un resumen así muy rápido, por eso pasé todo este tema rápido. Claro, en este ejercicio en concreto, cuando las funciones son lineales, por lo general nos pueden dar figuras o nos pueden dar áreas de figuras geométricas cuya fórmula conocemos desde la geometría clásica. Pero, por ejemplo, si ya tomamos este otro ejemplo, fíjense en este, que es la función 2x al cuadrado menos 8, pues aquí ya no tenemos forma de utilizar alguna fórmula geométrica conocida. ¿Por qué? Porque el polígono, el área del polígono que vamos a calcular, no es para nada conocido, ¿cierto? No es para nada regular. Entonces, sí o sí nos toca hacer la integral. ¿Listo? Entonces, fíjese que aquí está claro que esta área que está por debajo de la curva, o sea, la que llamamos aquí A sub 1, tiene mucha más área por debajo de la curva que la A sub 2. Entonces, uno debería esperar que esta parte que es negativa y esta que es positiva, pero como esta es mayor, seguramente nos va a dar que el área, nos va a dar el área con signo negativo, ¿sí o no? Bueno, calculemos esta integral a través de la definición del límite de la suma de arriba. ¿Listo? Aquí está calculada en las diapositivas, pero hagámosla aquí en el tablerito. ¿Listo? Para irles explicando más rápido el asunto. Entonces, permítanme aquí un momento. Me acomoda un poco. Listo. A ver, ¿cómo estamos hoy de pulso? Bueno. ¿Cómo es la función? Se me olvidó. Aquí voy a poner la función. Decimos que la función que vamos a, o la integral que vamos a estimar, es la integral desde menos 1 hasta 3 de la función 2x al cuadrado menos 8 por dx. Esta es la integral que queremos calcular. Ok. Entonces, permítame un segundito, me acomodo. Está quedando como torcido. Listo. Lo primero, vamos a calcular delta de x. Delta de x, recuerden que es b menos a. O sea que aquí va a ser 3 menos 1 dividido en n. ¿Listo? Y esto menos por menos más, 3 más 1, 4. Aquí esto, el delta de x es 4 sobre n, ¿de acuerdo? Lo segundo, calcular el x sub i. Esto, o sea, el punto de muestra de x sub i. Para calcular ese punto de muestra de x sub i, lo que vamos a hacer es a, que es menos 1, ¿cierto? Perdón, a más delta de x, 4 sobre n por i. ¿Listo? Creen que estas dos formulitas yo se las di la clase pasada. Delta de x, b menos a sobre n y x sub i, a más delta de x por i. Listo. Entonces siempre es este tratamiento, ¿no? Calcular el delta de x, calcular el punto de muestra. Ahora lo que voy a hacer es evaluar la función en ese punto de muestra. Entonces si yo evalúo la función de punto de muestra, vendría siendo como 2xi al cuadrado menos 8. ¿Sí, no? Que esto viene siendo lo mismo que 2 por el xi viene siendo menos 1 más 4 sobre n y todo esto elevado a la 2. ¿Sí ven? Reemplazo el punto x sub i aquí en la función. Menos 8. Ok. Ahora fíjense en que lo que tengo acá, esto, viene siendo un producto notable, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Entonces, realicemos el producto notable. Entonces va a ser menos 1 al cuadrado más 2 veces el primero, ¿cierto? Por el segundo
más el segundo elevado al cuadrado, menos 8. Listo. Ahora hagamos aquí el álgebra. Estoy haciendo esto despacio para que me entiendas. Menos 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1. Acá este signo positivo multiplicado por este signo negativo nos da nuevamente negativo. Más por menos menos. Aquí 2 por 1, 2 por 4, 8. ¿Listo? Sobre n por i. ¿De acuerdo? Más, y aquí 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, sobre n cuadrado y al cuadrado. Todo esto menos 8. Y aquí lo que voy a hacer a continuación es una ley distributiva de la multiplicación. Voy a multiplicar ese 2 por todos los que están adentro del paréntesis. Entonces me va a quedar 2 por 1, 2, más por menos menos, 2 por 8, 16, sobre n y 2 por 16, 2 por 6, 12, 32, n cuadrado y cuadrado menos 8. Listo. Y ahora simplemente opero. 2 menos 8, pues eso me da menos 6, ¿cierto? Este número con este número los puedo operar y los otros dos quedan iguales. Menos 6 menos 16 sobre n y más 32 sobre n cuadrado y cuadrado. De acuerdo. Entonces fíjense que esto que acabo de obtener aquí es lo que conocemos como la función evaluada en el x y. Fíjense que yo no la quise dejar así, ¿no? Yo no quise que esto fuera, yo no quise que esto me fuera a quedar de esta forma, ¿no? O sea, por qué no la quise dejar así? Yo no quiero dejar esto así, de esta manera, porque meter esto en la sumatoria, pues es un poco más engorroso. Pues uno lo podría meter a la sumatoria y hacer otra vez exactamente este mismo procedimiento, ¿de acuerdo? No hay lío, pero yo prefiero hacer esto aparte, dejar esto simplificado lo máximo posible, y esto sí me lo llevo ahora sí a la sumatoria, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, esto, si lo llevo a la sumatoria, entonces va a quedar que la sumatoria de los f de x y va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de menos 6 menos 16 n y más 32 n cuadrado y cuadrado. ¿Ok? Ojo, pero aquí, voy a mirar si puedo mover esto. Creo que sí. Aquí me faltó un detallito. Voy a correr esto acá. Porque esto va multiplicado, ¿cierto? Esto va multiplicado por delta de x. Me faltaba ese detallito. Recuerden que es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de x por delta de x. Aquí esto lo tengo que multiplicar por mi delta de x. ¿Cuánto vale mi delta de x? Lo tengo acá, ¿no? 4 sobre n. Entonces esto va multiplicado en 4 por n. Listo. Ahora nos toca aquí continuar haciendo acá adentro, seguir trabajando más álgebra, ¿listo? Entonces se dan cuenta que es un poco engorroso, ¿no? Pero es para que lo aprendan por este lado. Igual ya casi llegamos a lo que mi objetivo de hoy es llegar al teorema fundamental del cálculo, donde nos vamos a simplificar o donde vamos a hacer esto mucho más breve. Entonces voy a continuar aquí, ¿de acuerdo? Haciendo la ley distributiva. Listo. Entonces, esto es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Entonces por aquí hacemos este por este, me daría menos 24 sobre n, ¿de acuerdo? Aquí vamos a multiplicar 16 por 4, ¿sí o no? 16 por 4, esto haría menos 64 sobre, dicen que esta n por esta n me daría una n al cuadrado
y más, ¿cierto? Ahora 32 por 4 nos daría 128. Entonces, por aquí tendría 128 sobre n por n. Eso me da n al cubo, ¿cierto? Y, a, y al cuadrado. ¿Listo? Y al cuadrado. ¿Y qué pasó aquí? Se me fue el lápiz. Ay, ¿qué pasó? Y al cuadrado acá. ¿Listo? Entonces, por propiedades de la suma, recuerden que la suma de la sumatoria de la suma es lo mismo que la suma de la sumatoria. Entonces, aquí puedo separar esto en tres sumas. La primera sería sumatoria desde igual a 1 hasta n de menos 24 sobre n, menos la segunda sumatoria desde igual a 1 hasta n de 64 sobre n cuadrado i. ¿Listo? Más, y la última sería la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 128 n cubo y cuadrado. Entonces recuerden que la sumatoria la estamos haciendo bajo el índice i, ¿no? Sobre este índice. Quiere decir que lo que tiene n es constante. Entonces yo puedo sacar esto de la sumatoria. O sea que si saco esto me va a quedar menos 24 sobre n, ¿de acuerdo? Por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de quién. O si saco esto, aquí no es que vaya a dejar esto en cero, ¿no? Aquí va por 1. Menos, sacamos de aquí lo constante, que sería el 64 sobre n cuadrado por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de quién. Aquí me quedaría de los i. Más, y por aquí me quedaría la sumatoria desde igual a 1 hasta n. Ah, bueno, no saqué la constante, ¿no? Aquí toca sacar la constante. Entonces, también corro esto un poquito más para acá. ¿Listo? Entonces, sacando aquí lo constante sería 128 sobre n al cuadrado. De la sumatoria de los i al cuadrado. Listo. Volvemos y aplicamos aquí propiedades de la sumatoria. Entonces recuerden que la suma de una constante es multiplicar la constante por n o por el índice hasta donde va la suma. Entonces aquí me va a quedar menos 24 sobre n y este por este me da n. Por aquí me daría menos 64 sobre n cuadrado. Y esta suma, fíjense que esta suma que está acá es la suma de Gauss, ¿no? Entonces yo podría usar aquí la suma de Gauss que dice que es n por n más 1 sobre 2 más 128 n cuadrado, ¿de acuerdo? Y aquí, fíjense que aquí tengo la suma de los i cuadrados, ¿no? Ahí tendría la suma para los i cuadrados. Y la suma de los i cuadrados me dice que es igual a, abro un paréntesis, a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Listo. ¿De acuerdo? Entonces aquí está claro que voy a cancelar las n's. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo sé que esta n con esta n. ¿Listo? Entonces esto va siendo igual a menos 24. ¿Listo? Por este lado tengo menos. Fíjense que este 2 lo voy a sacar de la integral. Entonces por aquí me queda, perdón, de la integral. Voy a sacar este 2 aquí del paréntesis. Esto, propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces 64 sobre 2. Y adentro voy a hacer aquí la distributiva. Me quedaría n cuadrado más n. Y abajo me quedaría sobre n cuadrado. Listo. Más, aquí voy a hacer de manera similar. 128 sobre 6, ¿cierto? Y aquí voy a hacer la ley distributiva. Ojo que con esta ley distributiva, lo voy a hacer por acá. Dicen que esta suma en general uno la podría escribir mejor así. Dicen,
n por n me daría un n cuadrado más n. Opa, esto quedó feo. N cuadrado por n. ¿Sí? Haciendo este por este y este por este. Y esto por 2n más 1. Y aquí podría ser otra vez la ley distributiva. Este por este me daría un 2n a la 3. Y este por este me daría más un n cuadrado. Este por este me daría un 2n cuadrado. Y este por este más n. Estos dos son términos semejantes, los puedo operar. Entonces esto me quedaría más 3n cuadrado más n. Fíjense que en general esta suma, en vez de escribir esto así en factores, podría escribirlo así, ¿no? Y se evita uno estar haciendo esta propiedad distributiva todo el tiempo. Entonces esto es 2n al cubo más 3n al cuadrado más n dividido. Y aquí saqué el 6 y entraría el n cuadrado. Ok, continúo. Entonces esto va haciendo menos 24, ¿cierto? Por aquí quedaría menos 24 menos, pues esto es 32, ¿listo? Recuerden que aquí separo en 2, para que me entiendan, n cuadrado sobre n cuadrado, n sobre n cuadrado, más, de aquí yo puedo simplificar, ¿sí o no? Y esto me daría 64 tercios, y aquí separemos también, 2n al cubo sobre n cuadrado más 3n cuadrado sobre n cuadrado más n sobre n cuadrado. Bien, déjame ver una cosita por aquí, por aquí, por aquí. Me parece que me salté algo importante. Déjenme ver un momentico. Ah, aquí está, yo sí decía. Claro, aquí también, voy a corregir, ya está el borrador. Aquí esto es sobre n cubo y aquí puse n cuadrado, ahí está. Yo sí decía, algo está. Esto es n cubo, qué pena con ustedes, no sé en qué momento lo cambié. Igual aquí, este es n cubo. Discúlpenme ahí, un error. Y aquí, entonces aquí es sobre por n cubo. Listo, corregido. Ok, fue acá. De pasar acá a acá, lo cambié de cubo a cuadrado. Y es cubo, sigue siendo cubo, no había por qué cambiarlo. Listo, continúo. Entonces ahora vamos a simplificar. Entonces esto va quedando igual a menos 24 menos 32 por... Entonces aquí nos damos cuenta que n cuadrado dividido en n cuadrado, eso me da 1. ¿Listo? Más, y por aquí está con esta y me quedaría por este lado 1, 1 sobre n cuadrado, sobre n, perdón. 1 sobre n, ¿listo? Más, y por aquí 64 tercios por, aquí cancelamos, dividimos, todo esto se va, aquí se va uno de estos y aquí se va uno de estos, y esto quedaría como 2, ¿cierto? Aquí quedaría simplemente 2 más, aquí quedaría 3 sobre n más, y por aquí quedaría 1 sobre n a la 2. Listo. Ahora hagamos la ley distributiva acá. Entonces queda menos 24 menos 32 más 32 sobre n más por aquí 64 por 2 nuevamente, ¿no? 64 por 2, eso me da nuevamente 128
tercios más 64 por 3, ¿cierto? Esto por aquí me haría Profe, 192, sí, sobre 3 ¿por sobre qué n. 32 sobre n? 34 sobre 3 sobre n cuadrado. Ah, porque estoy haciendo aquí la ley distributiva. Es negativo acá. ¿Por qué menos por más menos? Acá, este por este me da 32. Y este por este, pues 32 por 1, 32 sobre n. ¿Sí me entiende? Brainer. Creo que era Brainer, sí. Ok. Listo. Ahora, miremos. Fíjense que este número y este número los puedo operar todos. Veremos todos esos números. Entonces sería menos 24 menos 32 más 128 sobre 3. ¿Cuánto me da todo eso? Todo eso da menos 40 tercios. Listo. Y los demás, voy a dejarlos así. Voy a dejarlos así. ¿Por qué? Ya les digo por qué. Dejémoslos así. Más 192 sobre 3n más 64 sobre 3n cuadrado. Porque digo que estos términos casi ya no me interesan. Porque recuerden que estamos haciendo entonces, esto que acabo de obtener aquí es la sumatoria, ¿no? Esta es la suma desde i igual a 1 hasta n de los f de x y por delta de x. Esto que acabo de obtener es eso, es esta sumatoria. ¿Qué viene siendo? Pues geométricamente lo interpretamos como que esta es el área, ¿cierto? Que todo esto es el área de un rectángulo. ¿De cuál rectángulo? Pues concretamente un rectángulo iésimo, no hay un rectángulo como tal, es el rectángulo iésimo. Por ejemplo, si las particiones son 50, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo reemplazar por 50 y miro cómo sería el área de cada uno de esos rectangulitos, de uno solo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, como la integral es el límite de esto, ¿cierto? Es el límite de esto, entonces voy a tomar el límite acá. Entonces si yo tomo aquí el límite, fíjense que porque les decía que no me interesa tanto como que en los términos sobre n. Pues porque cuando tome el límite, esos términos pues se van a ir a cero. Entonces voy a tomar el límite de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y barra por delta de x, ¿cierto? Y esto es cuando n va hacia infinito. Entonces, si yo tomo esos límites, tomo el límite acá, me doy cuenta que este se va a cero, este se va a cero y este se va a cero. ¿Listo? Tomando el límite. Entonces, finalmente me quedaría que eso daría menos 40 tercios. Recuerden que el límite de una constante es la misma constante. Conclusión, el área, la integral, perdón, estaba acá. Esta integral que estábamos haciendo nos da un valor de 40 tercios. ¿Listo? Mejor encerrémosla. Listo. Aquí lo hice despacio, listo, nos tardamos un poquito. Se supone que ya cuando le cojamos más el tiro a esto, pues esto se va a ver un poco más resumido, ¿listo? O sea, aquí podemos saltarnos varios pasitos de toda esta integral. Y además, como les decía, hacer esta integral es un proceso, pues se dieron cuenta, es de mucha álgebra, ¿no? Y de tener cuidado con los signos. Pero es un poco engorroso. Además, fíjense que estamos haciendo una integral de una función polinómica, ¿no? Entonces, en dado caso, pues aquí va a ser engorroso, pero se puede hacer. Pero si aquí ya cambiamos a funciones un poco más complejas, a funciones compuestas, funciones de tipo e a la x o e elevado a otra función, sí, tipo de esas, pues ya esto se pone un poco más complejo, ¿de
¿De acuerdo? Listo. Esta solución de esta integral la tengo acá, efectivamente. A ver, la miramos. Entonces, aquí calculé el x sub i. ¿Listo? Aquí calculé la función evaluada en el x sub i. Por aquí calculé el delta de x, fíjense. Por aquí apliqué la función evaluada en x sub i por el delta de x, las sumatorias, todo lo que acabo de hacer, tal cual. Luego tomé el límite de todo esto. Conclusión, menos 40 tercios. ¿Listo? No es de sorprender que la respuesta sea negativa, ya que la región por debajo del eje X parece ser mayor que aquella que está por encima del eje X. Nuestra respuesta cercana a la estimación dada en la nota de margen sentido común, esto nos reafirma que nuestra respuesta probablemente sea correcta. Como habíamos dicho, ¿no? Que seguramente porque esta área es mayor que esta, pues cuando calcule toda esta área, pues va a dar con signo negativo, debido a que esto está como mucho más grande. Y efectivamente, pues sí nos da un valor negativo. Listo. Muy bien. Ahora les voy a hablar de la propiedad aditiva para intervalos. ¿Listo? Dice, nuestra definición de integral definida fue motivada por el problema de áreas para regiones curvas. Ahora considere dos regiones curvas, R1 y R2 de la figura, y sea R igual a R1 en unión, ¿cierto? A R2. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que tengo una función cualquiera, que es esta azul. Yo tengo una región total que va desde A hasta C, ¿de acuerdo? Pero esa región desde A hasta C la voy a dividir en otras dos regiones, ¿listo? Y la región total de esto, pues es la unión de estas dos regiones, como lo dice acá, ¿listo? Lo que se puede hacer con la propiedad aditiva para los intervalos es que si yo quiero, puedo establecer una integral desde A hasta B, y sumarle otra integral desde B hasta C. Y la suma de estas dos integrales pues me va a dar la integral de la región total. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la propiedad aditiva para intervalos. Una propiedad muy importante, es una propiedad que utiliza uno con bastante frecuencia. ¿Listo? Ustedes podrían decir, pero bueno, ¿y qué necesidad de hacer, de hacer dos integrales en este caso cuando podríamos hacer una sola, ¿cierto? Pues para este ejemplo, bueno, para esta ilustración, pues no se ve como muy práctico hacer dos integrales, ¿no? Es mejor hacerla del de A hasta C. Pero ya vamos a ver algunos ejemplos donde sí es más práctico dividir en distintas regiones. Como consecuencia de esa definición tenemos el siguiente teorema. Si f es integral en un intervalo que contenga los puntos A, B y C, entonces la integral desde A hasta C de la función f de x por dx va a ser igual a la integral desde A hasta B de la función f de x por dx más la integral de B hasta C de la función f de x por dx. No importa el orden de A, B y C. Por ejemplo, si yo quiero hacer la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado por dx, puedo hacer una integral desde 0 hasta 1 de x cuadrado más otra integral que vaya desde 1 hasta 2 de la función x al cuadrado. O incluso, si quiero, puedo hacerla desde 0 hasta 3 y luego hacerla desde 3 hasta 2. Claro, desde 3 hasta 2 implica cambiar aquí de pronto los límites de la integral y anteponer un signo negativo y bueno, se pone un poco más engorroso el asunto porque es como salirse del área pero luego restarle ese pedacito. Entonces no tiene como mucha practicidad hacerlo. Como les digo, en algunos ejemplos o en algunos casos sí es necesario hacerlo. Muy bien, vamos a dar un ejemplo, vamos a hablar un poquito metámosle un poquito de aplicaciones y en este caso hablemos un poquito de la aplicación en física. Cuando ustedes vieron su curso de mecánica clásica o su curso de física 1, en su curso de física 1 les dijeron que para calcular la velocidad instantánea de un movimiento en una dimensión, simplemente era calcular la derivada de la posición con respecto al tiempo. Así calculaban lo que se denomina ahí velocidad instantánea. Ahora vamos a ver el proceso inverso. O sea, nosotros podemos calcular la integral de la velocidad instantánea en un determinado tiempo para obtener la posición. O sea, nos devolvemos. Ya no derivamos la posición para obtener velocidad, sino que integramos la velocidad para obtener la posición. ¿Listo? Entonces, el área debajo de la curva de la velocidad es igual a la distancia recorrida.
siempre que la función velocidad sea positiva. En general, la posición que podría ser positiva o negativa es igual a la integral definida de la función velocidad, que podría ser negativa o positiva. Para ser más específicos, si la velocidad de un objeto en el instante t, donde t tiene que ser mayor o dado caso igual a cero, y si el objeto está en una posición cero en el instante cero, entonces la posición del objeto en el instante a se define como la integral que va del de 0 hasta a de la función velocidad. ¿Listo? A es cualquier instante, ¿sí? A es cualquier instante de tiempo mayor a cero. ¿Listo? Entonces yo puedo calcular la posición de un objeto en cualquier instante a través de la integral, que sería el área bajo la curva. Veamos un ejemplo. Dice, un objeto en el origen, ¿cierto? En el instante t igual a 0, tiene velocidad medida en metros por segundo según esta función. ¿Listo? ¿Cómo es esta función? Pues esta función es lo que yo les mostraba la clase pasada, es una función a trozos, ¿no? O función por partes. Aquí le llamamos más función por partes. En algunos libros también le llaman función a trozos. ¿Qué nos dice esta función a trozos? Nos dice que si el tiempo está entre 0 y 40 segundos, la velocidad se comporta por medio de t veinteavos. Tiene ese comportamiento de t veinteavos. Que si el tiempo ahora está entre 40 y 60 segundos, ¿cierto? La función se comporta de manera constante. O sea, la función velocidad va a ser siempre igual a 2. Y que si el tiempo es mayor a 60 segundos, significa que ahora se va a comportar como 5 menos t veinteavos. Nos dicen, haga un bosquejo de la curva de velocidad, o sea, hagamos una gráfica, bosquejo de la gráfica de esto, o sea, no tanto como gráfica, sino hacer un bosquejo de esta gráfica. Y luego dice, exprese la posición del objeto en un tiempo de 140 segundos como una integral definida y evalúela mediante fórmulas de la geometría plana. Ok. Bueno, hagamos esto. Hagámoslo acá en el. Vamos a nuestro tablerito y vamos explicando el ejemplo acá. Acá me voy a ir para allá. Y vamos a aumentar. Vamos a aumentar el tamaño. Entonces, la función, voy a volverla a copiar aquí. Permítame. Entonces, la función vendría dada como más o menos, dice que velocidad en función del tiempo es igual a la siguiente función a trozos. Sería t veinteavos si el tiempo se encuentra entre 0 y 40 segundos. 2 si el tiempo se encuentra entre 40 y 60. Y finalmente, 5 menos de veinteavos si el tiempo oscila en, perdón, si el tiempo es mayor a 60 segundos. Listo, está la función conocida como función a trozos. Listo. Ok. Dice, haga un bosquejo de la gráfica. Bueno, hagamos un bosquejo de esta gráfica. ¿Cómo podemos hacer un bosquejo? Entonces, lo primero que voy a hacer es trazar aquí mis ejes coordenados, ¿de acuerdo? Sería bueno que me dejara esto trazar una línea. Un momentico. Vamos a trazar aquí los ejes coordenados. Qué trocito. Horrible. ¿Pero qué pasa? Que mejor en el tablero, ¿sí o no?
ver una cosa. ¿Qué les pasa? Esto sí tenía un asistente que me ayudaba a enderezar las líneas. No me deja. Vea, aquí fue más. Ahorita igual en la diapositiva te los muestro. Listo, tengo. Esta sería aquí la función, dependiendo, este sería el eje del tiempo. Entonces me dicen en el primer intervalo, ¿listo? De 0 a 40. De 0 a 40. Quiere decir que aquí tengo de 0. Digamos que esto es un bosquejo. Puedo decir que por aquí viene 40. Listo. De 0 a 40, ¿qué pasa? De 0 a 40, esto se comporta de manera lineal, ¿no? Esto es una función lineal. Quiere decir que esto nos da una línea recta. Y además, la pendiente de esta línea recta vale un veinteavo. ¿Listo? Quiere decir que de 0 a 40 es una línea recta de pendiente positiva. ¿Listo? Entonces digamos que de 0 a 40, que está por aquí, se comporta de esta forma. ¿Listo? Ok. Miren aquí que esto queda aquí como feo. No soporto las cosas chuecas. Listo. Aquí en 40, ¿cuánto valdrá acá la función? Pues tendría que reemplazar en la función por 40, ¿no? Sería aquí reemplazar por 40 dividido en 20, eso me haría 2, ¿no? Listo, por acá dan 2. Ok. Ok, creo que me pasé un poquito aquí. Listo. Ahora, entre 40 y 60. Vamos a trazar de 40 a 60. Entre 40 y 60 dicen que se comporta de manera constante como 2. Quiere decir que entre 40 y 60 es una línea constante, ¿cierto? Sería esta línea constante. Muy bien. Una función constante. Y finalmente, para valores mayores a 60, se comporta también otra vez de manera lineal, solo que ahora su pendiente vale menos un veinteavo, ¿cierto? Aquí sería 1 sobre 20, o sea que su pendiente es menos un veinteavo, o sea que es negativa. Quiere decir que aquí para allá, esto se comporta de manera negativa, para valores mayores a 60. Listo. Como nosotros queremos ir hasta, nos piden hacerlo hasta 140, ¿cierto? Y también voy a alargar aquí un poquito el eje. Como nos piden ir, no sé, como por acá, hasta 140. Entonces yo tendría que revisar cómo es el comportamiento de esto hasta 140, ¿sí o no? O sea que aquí tendría que esto alargarlo un poquito más. Ahí. Listo. Muy bien. Entonces nos dicen calcular el área bajo la curva. Quiere decir que aquí voy a ir hasta por aquí, ¿cierto? Y el área sería toda esta región menos este pedacito, ¿no? Esa sería todo el área. Entonces prácticamente lo que yo voy a hacer es, primero, voy a hacer es una integral, ¿cierto? Desde 0, desde 0 hasta 40, y en este primer tramo, ¿cierto? Que sería más o menos hasta por aquí. En este primer tramo, la función se comporta como t veinteavos, o sea que va a ser una integral de 0 a 40 de t veinteavos por dt. Listo, más la siguiente integral, ¿cierto? Que iría ahora desde 40 hasta 60, sería este segundo tramo. Por aquí lo voy a hacer de 40 hasta 60. De esta parte, aquí la función se comporta como 2. Entonces aquí va a ir como
2 por dt. Listo. Y fíjense en que aquí voy a dividir en dos integrales. Una que vaya desde aquí hasta aquí y otra que vaya desde aquí hasta aquí. Pero para hacerla desde aquí hasta aquí necesito saber hasta dónde integro, ¿no? Entonces tendría que hacer una siguiente integral que iría desde 60 hasta este valor, ¿no? ¿Cómo calculo este valor? Pues este valor es la intersección con el eje del tiempo, ¿no? Entonces, para calcular la intersección con el eje del tiempo, yo miro, es mayor a 60, o sea que voy a tomar este tramo de la función, ¿no? Voy a coger este tramo que está acá de la función. Y para coger ese tramo que está ahí, entonces digo que, para calcular ese punto, perdón, de intersección, voy a decir que la velocidad en función del tiempo, ahí se comporta como 5 menos t veinteavos. Pues para calcular este puntico de intercepción, hago que la función sea 0. En ese punto la función es 0. Si se dan cuenta, aquí la función vale 0. Quiere decir que esto es 0 igual a 5 menos t veinteavos. De aquí despejo t. Y eso me daría 100, ¿no? Esto pasa ya, este es 20, pasaría a multiplicar a 5 y 20 por 5 por lo general da 100, ¿sí o no? 20 por 5, 100. Listo. Quiere decir que hasta ahí, ese es el tramo hasta 100, ¿sí o no? O sea que este puntico aquí lo puedo decir que este vale 100 acá. Aquí voy a hacer la integral desde 60 hasta 100. ¿De quién? De 5 menos t veinteavos por dt. Y finalmente el último tramito, más, y la última integral la haría del de 100 hasta 140 de, también de esa misma función, ¿no? De 5 menos t veinteavos por dt. Listo. Entonces, para calcular, digamos, la posición de la partícula del de 0 hasta 140, tuve que hacer 4 integrales, ¿sí? Pero entonces, fíjense que aquí va a ser muy fácil calcular. ¿Por qué? Porque esta primera integral, esta primera integral, que sería la de este, que sería la de este, ¿qué? De esta área, sería esta área que estoy acá. Eso me está formando una figura geométrica conocida, ¿sí o no? Me está formando un triángulo rectángulo, ¿sí lo ven? Este triángulo rectángulo. Entonces podríamos calcular, nos queda más fácil calcular el área del triángulo que hacer la integral, ¿no? Entonces calculemos el área de este triangulito. Este triangulito tiene como base 40 y como altura 2. El área de un triángulo, base por altura sobre 2, ¿no? Entonces sería 40 por 2, 80 dividido en 2, pues simplemente 40, ¿no? Pues por aquí esta primera integral, dicen que no tuve que hacer todo el proceso engorroso debido a que me dio una figura geométrica conocía. Esta primera integral me haría 40. Listo. Más esta segunda integral, esta va de 40 a 60 y esto es un rectángulo, ¿no? Entonces base por altura. ¿Cuánto vale la altura? 2. ¿Se dan cuenta? La altura vale 2. ¿Y cuánto vale la base? Pues de 40 a 60 hay 20, ¿no? La base sería 20. 20 por 2. Otra vez esto me haría 40. Listo. Más el siguiente triangulito. Siguiente triangulito de 60 a 100. Hay 40. O sea, la base es 40. La altura sigue siendo 2. O sea que sigue siendo 2 por 40 dividido en 2. O sea, eso me daría otros 40. Y aquí, el último triangulito. ¿Cuánto vale aquí la altura? Entonces, por aquí tendría que mirar cuánto vale la función aquí evaluada. Tendría que evaluarla en 140 para saber cuánto vale esta altura. Para evaluarla en 140, pues reemplazo aquí y en esta parte de la función por 140, ¿sí o no? Entonces sería 5 menos 140 dividido en 20, ¿sí o no? Y eso me da menos 2. O sea que aquí esto vale menos 2.
O sea que esta altura vale menos 2, lo que significa que el área de este último triángulo me daría menos 40. Y finalmente, si sumo todo esto, me daría 80. Quiere decir que esta es la posición del vehículo en un instante de 140 segundos. Dicen que estas dos se cancelan y mirando la figura es un poco coherente, ¿no? Porque este triángulo, el área de este triángulo es la misma área de este triángulo. ¿Listo? Bien, y esta sería la respuesta. Muy bien, preguntas, dudas hasta aquí. ¿No hay? Entonces eso lo tengo aquí solucionado en las diapositivas, solamente que lo quise hacer aquí en el talerito para que lo vieran. ¿Listo? Fíjense, aquí ya está más bonita la gráfica. Listo. Tal cual, ¿no? Entonces, esto lo dividimos en tres, un rectángulo, en un triángulo, en un rectángulo, en un triángulo y en un triángulo con negativa, la altura negativa. Listo. La solución, tal cual, la integral de 0 a 140, la hice de 0 a 40, de 40 a 60. Ah, bueno, aquí la última la tomaron directo, desde 60 hasta 140. Yo la partí en dos, pero al final obtenemos lo mismo. Ojo con lo que está aquí en rojo. Dice, comprobar la respuesta realizando la suma o la integral de Riemann y adjuntar eso al trabajo final. Creo que este es el último ejercicio que les voy a dejar para el proyecto final, que es hacer estas tres integrales, pero no como yo lo hice con fórmulas geométricas, sino haciendo la integral de Riemann, como iniciamos la clase hoy, como el ejemplo que hice hoy. ¿Listo? Mi amigo Samuel, ¿está? No, lo veo, Samuel. Ok, bueno. Si algo, cualquiera que me haga el favor y le avise a Samuel, que es el que está llevando los ejercicios para el proyecto final, que este es el ejercicio. ¿Listo? De este ejercicio me gustaría dividirlo en tres, o sea, que esto no sea un solo ejercicio, sino que sean tres ejercicios. Así el día de la sustentación, que a la persona que le toque sustentar solo le toque que solo sustente una, no sustente las tres integrales, solo sustente una. ¿Listo? Bien. Con esta parte doy por terminado lo que llamamos integral de Riemann. ¿Listo? A esto lo que llamamos integral de Riemann o integral definida. Un poco engorrosa, ¿no? Un poco engorrosa calcularla. Hoy vamos a ver a continuación algo que es mucho más práctico y eficiente, ¿listo? Mucho más práctico y eficiente, que es el teorema fundamental del cálculo. Que realmente algunos lo llaman que el teorema tiene dos partes, o algunos llaman primer y segundo teorema, bueno, pero eso son pormenores que no son de gran importancia. Digamos que el teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. Esto tiene dos partes. Vamos a ver si podemos observar hoy la primera parte. Entonces, dice lo siguiente. Fíjense acá. Si se han dado cuenta, tanto su curso de cálculo diferencial como el curso de cálculo integral es el estudio de límites, ¿sí? Y hasta ahora, la derivada y la integral definida son los dos límites más importantes que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque la derivada de la función se define como el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Les demostraba yo en clases anteriores que esto, la pendiente de una recta, ¿no? Entonces, como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Algo así, porque esto es un incremento. Entonces, esto es una pendiente, ¿no? Pero es una pendiente de una recta bastante particular, que es la recta tangente, ¿no? Y es una pendiente de inclinación muy, 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 muy pequeñita, una inclinación infinitesimal. Ese es el límite que nos llevó a la conclusión de calcular derivadas. Y este otro límite, que es el límite de la suma de Riemann, nos llevó a la definición de la integral. Parece que estas dos clases de límites no tienen relación entre sí. Sin embargo, hay una conexión muy estrecha, como lo veremos en esta clase. Claro, cuando calculamos al comienzo del curso
integrales indefinidas, cuando nosotros calculábamos y aprendimos toda esta cantidad de técnicas que hay para hacer cálculo de integrales indefinidas, siempre calculábamos lo que llamamos una función antiderivada. Entonces, al llamarla función antiderivada, sabíamos que también era una función que alguien ya había derivado y nosotros lo que hacíamos por medio de la integral era calcular esa función antes de que la derivaran, ¿sí o no? Entonces ahí hay una relación entre la integral y la derivada. Pero si lo han pensado hasta el momento, fíjense que la integral definida nos calcula el área bajo la curva, ¿no? Pero en principio parece como si no estuviese una relación directa con las derivadas. Pues ahora vamos a darnos cuenta que sí existe una relación entre la integral definida y la derivada, que ahí parte el teorema fundamental del cálculo. En matemáticas existen varios teoremas fundamentales, tales como el primer teorema fundamental de la aritmética, que dice que un número entero se factoriza de manera única como un producto de dos primos. Eso es el teorema fundamental de la aritmética. También está el teorema fundamental del álgebra, que nos dice que un polinomio de grado n tiene n raíces, contando las raíces complejas y las multiplicidades. Y cualquier teorema fundamental siempre lo debemos estudiar con cuidado y luego tenerlo presente, ¿sí? Luego consignarlo de manera permanente en la memoria, nos dice Purcell. Vamos a estudiar el teorema fundamental del cálculo, ¿listo? Para eso recordemos un poco la terminología. Entonces, la integral definida, recuerden, aquí, la integral definida es una familia de funciones, ¿no? Una familia de funciones antiderivadas. Por eso es que cuando nosotros calculábamos las integrales indefinidas, le sumábamos la constante de integración, ¿no? Haciendo referencia a que no es una sola función antiderivada, sino que es toda una familia de funciones antiderivadas. ¿Listo? La integral definida, lo que nos da como resultado es un número. Siempre nos da un número que viene siendo el área bajo la curva de esa función. ¿Sí? Y siempre nos va a dar un número fijo. Eso nos da un número siempre y cuando los límites de la integral, o sea, este valor de A y este valor de B, sean fijos, sean números. ¿Sí? Ahora, si el límite superior de esa integral es X, o sea, es la variable, entonces la integral definida, que ahora sería desde un número A hasta X, es una función que depende de X. Ojo, entonces para esta función obtenemos un número que es el área bajo la curva. Para esta integral lo que obtenemos es una nueva función, bueno, primero es una función en términos de la variable X. A esa función se le denomina función de acumulación. ¿Listo? A esta función se le denomina función de acumulación. Pues que hago, abrir aquí nuevamente mi tablerito y les muestro algo. Dicen acá, voy a hacer una función cualquiera, tomar cualquier función, bosquejo de una función. Bueno, tomemos los ejes coordenados. ¿Listo? Llámese este X, tomemos la función. Esto es una función cualquiera. Tomemos un intervalo. Desde aquí voy a llamar a este A. Y la función de acumulación lo que va a hacer es lo siguiente. Fíjese. Como yo voy a decir que esa función de acumulación está dada como la integral desde un valor A hasta la variable X de la función f de t por dt. Esto es la definición de la función de acumulación. Les hagan de cuenta que es como si yo cogiese aquí y tuviese aquí una brocha. Vamos que aquí voy a dibujar una brochita. ¿Listo? Tuviese una brocha de pintar y lo que voy a hacer es barrer el área en esta dirección. Digamos que me voy a ir hacia allá.
¿Listo? O ir hacia allá. ¿Hasta dónde? Hasta cualquier valor de X que esté dentro de eso. Entonces, la función de acumulación lo que va a hacer es coger desde ese valor fijo A y me voy a ir hasta la variable X. Y esto se conoce o tiene el nombre de función de acumulación. ¿Listo? A eso se le conoce como función de acumulación. Y eso es lo que nos están hablando aquí en la diapositiva. ¿Listo? Que lo podemos ver gráficamente algo así. ¿Listo? Bien, continúo. Y eso, a través de la función de acumulación, nos lleva a la definición del primer teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Que nos dice, si f es continua en el intervalo cerrado a, b, y x es un punto variable dentro del intervalo a, b, ojo, la función f, el intervalo lo vamos a tomar cerrado, como siempre lo hemos hecho, pero el punto es variable si lo vamos a tomar en el intervalo abierto. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí, la derivada con respecto a la variable x de la función de acumulación es la función evaluada en x. ¿Qué nos dice entonces el primer teorema? Nos está hablando de una relación entre la derivada y la integral, y lo que nos está diciendo es que la derivada de esta función es la función evaluada en la variable x. Aquí la variable t se conoce como variable muda. ¿Sí? Esa variable pues no influye, es un cambio de variable. Entonces, siempre que calcule la derivada de esta función de acumulación, es simplemente evaluar la función en la variable x. ¿De acuerdo? Eso nos dice el primer teorema fundamental del cálculo. No es que lo apliquemos mucho, realmente ese teorema lo que nos ayuda a ver es que como la relación que existe entre la derivada y la integral, realmente ese teorema nos lleva a eso, a ver esa relación que existe entre derivada e integral definida. ¿Listo? El segundo teorema o la segunda parte del teorema fundamental, ese sí es más útil, lo vamos a utilizar con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque esa es parte del teorema sí nos va a evitar hacer la integral de Riemann, nos va a evitar hacer toda esta sumatoria y hacerlo de esta manera. Lo podemos hacer de manera mucho más directa, debido a que ya vimos que hay una relación entre la derivada y la integral, entonces podemos aplicar las técnicas de integral que hemos visto hasta aquí y simplemente aplicar luego el teorema. Esa parte del teorema. ¿Listo? Ya vamos a ver la segunda parte del teorema. Primero veamos algunos otros teoremas que nos van a servir mucho para la parte que se nos viene la otra semana, que es toda la parte de aplicaciones. Este es el teorema de la comparación o propiedad de la comparación. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que si f y g son integrales en a y, b, y que si f de x es menor o igual a g de x para toda x en el intervalo cerrado a, b, entonces la integral del de a hasta b de f de x por dx va a ser menor o igual a la integral del de a hasta b de g de x por dx. En lenguaje informal pero descriptivo decimos que la integral definida preserva desigualdades. O sea, es muy fácil. Miren que yo tengo una función g de x, que es la que está aquí en color negro, y tengo otra función f de x, que es la que está aquí en color azul. Juntas están bajo el mismo intervalo, entre a y b. Si yo calculo el área debajo de la función g de x, que sería toda esta región, ¿cierto? Me doy cuenta que esa región es mayor, ¿cierto? Es mayor al área que encierra la región y igual a f de x azul, esta que está aquí en azul. De la región 2 es mayor a la región 1. Y lo que estoy pintando acá, lo que estoy diciendo aquí a través de las integrales, que la integral de g de x es mayor a la integral de f de x. Y a esto se le llama el teorema de la comparación. ¿Listo? Continúo. El siguiente teorema se conoce como la propiedad de acotamiento.
¿Qué nos dice la propiedad de acotamiento? La propiedad de acotamiento nos dice que si yo hago, un segundo, qué pena, que si yo tengo una función f de x, aquí como la que se pinta aquí en azul, yo puedo trazar una cota superior, le llamo m mayúscula, y trazar una cota inferior que la llamo m minúscula. ¿Listo? Y esta propiedad de acotamiento lo que me está diciendo es que la función, ¿cierto? El área de esa función, el área bajo la curva de esa función, va a ser mayor a la cota inferior, m minúscula, por la diferencia del intervalo, ¿cierto? O sea, por b menos a, y va a ser menor a la cota superior, que la llamo m mayúscula, por la diferencia del intervalo. ¿Listo? Esta propiedad de acotamiento es muy importante porque la propiedad de acotamiento nos permite en algunos casos, como su nombre lo indica, acotar. Y acotar un problema es importante porque nos fija o nos permite ir tomando los problemas de a pedacitos. No necesariamente atacar todo el problema de una vez, sino que lo podemos ir atacando de a pedacitos y luego unir todas las partes. ¿Listo? Muy bien, continúo. Linealidad de la integral definida. Esta linealidad y este teorema, pues es prácticamente ya lo hemos estudiado, ya lo hemos trabajado, ya lo hemos aplicado, que es el que nos indica, por ejemplo, que si yo tengo una constante dentro de la integral, puedo sacar la constante de la integral, ¿no? Es lo que ya, esto ya lo sabíamos. Igual la segunda y la tercera, que la integral de la suma es igual a la suma de las integrales y que la integral de la resta es la resta de las integrales. Esto ya lo conocíamos, solamente que lo habíamos aplicado para integrales indefinidas. En esta ocasión se las estoy mostrando para integrales definidas. ¿Con qué debemos tener cuidado? Que los límites de la integración se preservan, ¿no? Que si yo estoy aquí haciendo la suma de dos funciones y una integral definida y la quiero separar en la suma de dos integrales, perfectamente la puedo separar, pero debo conservar los límites de la integral. No le voy a cambiar los límites de la integral. ¿De acuerdo? Igual con la resta. Ejemplo. Este es un ejemplo de cómo aplicar el teorema fundamental del cálculo. Este es el ejemplo que nos va a llevar a ver cómo se puede aplicar ese primer teorema fundamental del cálculo. Entonces nos dice, encuentre la derivada de la siguiente función. ¿Y esta función de qué tipo es? Esto es una función de acumulación. ¿Listo? Entonces esta función de acumulación nos dice que es la integral desde 1 hasta x de t al cubo por dt. Y vamos a calcular su derivada. Entonces por el primer teorema fundamental del cálculo, eso es trivial, ¿no? Es trivial en el sentido de que yo sé que la derivada de la función de acumulación simplemente es la función evaluada en la variable. O sea, la derivada de la integral desde 1 hasta x de t al cubo por dt es simplemente x al cubo. Diciéndolo con palabras castizas, diciéndolo con un lenguaje un poco más coloquial, pues simplemente reemplacen la t por la x. Y ya. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Reemplazar la t por la x. Eso es todo el teorema fundamental del cálculo. Inclusive yo les podría estar dejando un punto así en el parcial y no faltará el que no lo haga. Pero podría ser un regalo de fin de año ahí, un regalo de Navidad que les dé. Miremos otro ejemplo. Vamos a calcular la derivada con respecto a la variable x de esta función de acumulación. Esta función nos dice que es la integral desde 1 hasta x de t a la 3 medios sobre la raíz cuadrada de t cuadrado más 17 por dt. Entonces, por medio del primer teorema fundamental del cálculo es un problema trivial, ¿no? Simplemente reemplazamos la t por las x, como les decía. Reemplacen la t por las x. Y aquí obtengo mi función. ¿Listo? Mi resultado. Entonces, fíjense que cuando los límites es un valor constante hasta una variable, entonces lo que se obtiene es una función en términos de la variable, no un número, como veníamos trabajando. Otro ejemplo. Nos dicen, calcule la derivada, ¿sí?, de la siguiente función de acumulación.
de la integral desde x hasta 4 de tangente de u por coseno de u, ¿cierto? Y recuerden que aquí la variable x debe estar, tiene, digamos, unas condiciones que nos dicen que la variable x solo puede estar entre pi medios y 3 pi medios. ¿Listo? Está entre pi medios y 3 pi medios. Ustedes dirán, profe, ¿y por qué se ponen estas condiciones? Estas condiciones se colocan por lo general porque este tipo de funciones puede tener asíntotas en valores que estén por fuera de este intervalo. Sí, para cualquier otro valor puede tener alguna asíntota, o sea, puede tener valores que no están determinados y lo que va a conducir es que la integral no va a tener solución, ¿no? Entonces, para evitarnos esos tipos de cositas, le ponemos esta condición a la variable para evitarnos eso. Listo, solución. Entonces dice aquí, utiliza la variable u en lugar de t, no debe preocupar a nadie, ¿cierto? O sea, que yo utilice aquí u en vez de t, como lo venía haciendo en estos ejemplos, ¿cierto? Donde venía trabajando con la variable t, pues no importa. Recuerden que eso no nos debemos casar siempre con las mismas letras, ¿sí? Uno puede ponerle mucho tipo de letras, entonces no hay problema con que sea u. No obstante, el hecho de que x sea límite inferior, que aquí x es el límite, en lugar de límite superior, es molesto. Entonces, para manejar esa dificultad de que el límite inferior sea la variable, mejor yo lo cambio. ¿Cómo lo cambio? Pues es fácil, con la propiedad que vimos. Puedo cambiar los límites de la integral, pero anteponiendo un signo negativo. ¿Listo? Por esas propiedades de límites que vimos. Entonces, anteponer esto con un signo negativo nos indica que ya podemos resolver esto con el primer teorema del fundamental del cálculo, que es cambiar la variable u por x y ya obtenemos el resultado. ¿Listo? Entonces es prácticamente lo mismo que veníamos trabajando, algo muy trivial, solamente que nos dieron los límites de la integral, nos los dieron de manera distinta. Entonces simplemente para evitarnos esa molestia, los cambiamos y anteponemos un signo negativo. Bien, continúo. Qué pena, me quedé callado un momentico mientras que tomaba agüita. Continúo. Ejemplo 4. Nos dicen, calcule la derivada. Bueno, no sé esta notación. Esta notación pues salen, estos son ejemplos tomados del libro de Purcell, del de cálculo diferencial integral de Purcell. Y él utiliza esta notación a veces para la derivada, ¿sí? Que es una D mayúscula y un subíndice X. Pero esto es derivada. Esto indica o nos indica una derivada. Claro, ustedes en diferencial no acostumbran mucho a esta, ¿no? Utilizarán esta para cuando ven derivación implícita y la más común es la prima, ¿no? F' o X' o Y'. Listo. Entonces, calcular la derivada de esta función antiderivada. Entonces, para calcular la derivada de esta función antiderivada, entonces aquí tenemos es un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Porque los límites de la integral y en particular el límite superior es x al cuadrado en lugar de x. Entonces, para poder solucionar esta, ¿sí? Aunque sigue siendo trivial, pero ya nos cambiaron un poquito los límites de la integral, lo que vamos a hacer es hacer una regla de la cadena. Debido a que esto es una derivada, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una regla de cadena haciendo un cambio de variable y haciendo que esto esté como una composición de dos funciones. Entonces, ¿yo qué cambio de variable voy a hacer? Voy a decir que x al cuadrado va a ser igual a u. Entonces la integral la voy a hacer desde 1 hasta u, de 3t por dt, 3t menos 1 por dt. Entonces es un pequeño cambio de variable. Cambié la u por x al cuadrado. Cuando cambie aquí ya la u por x al cuadrado, pues ya simplemente aquí aplico una regla de la cadena. O sea que voy a hacer la derivada de la función de acumulación por su derivada interna. Entonces, la derivada de la función de acumulación, pues aplicamos el primer teorema fundamental del cálculo que nos dice cambia la t por la u. Cambiamos la t por la u, nos quedaría 3u menos 1 por la derivada interna con respecto a la variable u. Como la variable u, bueno, es x al cuadrado, entonces calculamos la derivada de x al cuadrado que sería 2x. ¿Listo? Entonces nos quedaría 3u menos 1 por 2x. Luego recuperamos otra vez u. Recordemos que u es x al cuadrado, entonces nos va a quedar es 3x al cuadrado menos 1 por 2x.
Y finalmente aquí aplico la ley distributiva de la multiplicación, obtengo que eso nos da 6x al cubo menos 2x. ¿Por qué apliqué aquí una regla de la cadena? Pues debido a que en este caso los límites, el límite superior de la integral es un x al cuadrado. Entonces lo que hago es cambiar esta variable acá, ¿sí? Hago una especie de sustitución. Digo que u vale x cuadrado y listo. Y aquí ya solo es aplicar la regla de la cadena, que es la derivada de esto por la derivada interna, que es este pedacito que tengo acá. Y finalmente vuelvo y reemplazo o obtengo la variable original u de u por x al cuadrado y obtenemos el resultado. ¿Listo? Muy bien. Creo que voy a dejar ahí hasta ahí por hoy. ¿Listo? Creo que ya con esto es suficiente por hoy. Permítanme aquí termino la grabación.